La licenciatura en Literatura Latinoamericana tiene entre sus objetivos formar profesionales en estudios literarios. Con una sólida preparación teórico-metodológica, te permitirá entender la generación de las obras literarias en diálogo con las artes, los procesos históricos, el pensamiento y los movimientos políticos y sociales. El plan de estudios está distribuido en 5 ejes. Las materias de historia y análisis literario te llevarán por un recorrido que va desde la época medieval hasta la posmoderna, tocando lugares significativos de nuestra región latinoamericana, Sudamérica, la frontera con Estados Unidos, el centro de México, la península yucateca y el Caribe. ¿Por qué literatura caribeña? Al estudiar la literatura del área Caribe, partimos de la idea de Yucatán como parte de un Caribe multilingüe, multiétnico, transfronterizo. Un Caribe que es Antillas, es Caribe continental y es también diáspora. Este Caribe transfronterizo se escribe y se habla en inglés, en español, en francés, en holandés y un sinnúmero de lenguas creoles como el haitiano, el jamaiquino y, ¿por qué no?, el español yucateco. Las investigaciones que realizamos aquí desde hace 20 años sobre Yucatán y su relación con el Caribe se han desarrollado para ser hoy en día un punto focal para los estudios del llamado Caribe continental. Las materias relacionadas con teoría literaria e investigación servirán de apoyo para analizar las obras y elaborar documentos académicos. Con estos conocimientos aplicados y con el dominio de técnicas de investigación, podrás desarrollar el pensamiento crítico al abordar el universo literario, así como participar en congresos y en publicaciones científicas especializadas en humanidades. En el eje literatura indígena, construirás conocimientos sobre la ideología, la tradición oral, los textos contemporáneos y los estudios críticos referidos a las creaciones de diversas culturas originarias del continente. Lo importante de estas materias es que los estudiantes abran su concepción del canon literario y puedan incluir literaturas en estas lenguas, que por ejemplo en el caso de Yucatán la más importante es la lengua maya, yucateca, aunque por inmigración ya tenemos otras lenguas también de origen mayense, como son el celtal, el tzotzil, el chol. En México, las literaturas más productivas son la literatura zapoteca, la literatura maya, la literatura náhuatl. Entonces, es importante que los egresados de la licenciatura en literatura latinoamericana conozcan las propuestas canónicas literarias de estos pueblos para que en su ejercicio las puedan considerar de una manera justa y vayamos poco a poco revirtiendo la discriminación hacia sus expresiones culturales. Las asignaturas del eje Cultura Latinoamericana te permitirán explicar diversos aspectos históricos, sociales, religiosos, económicos, biográficos y filosóficos que pueden estar relacionados con las obras. Entenderás cómo surge el pensamiento latinoamericano y cuál es su vínculo con otras fuentes. Al aproximarte a los textos literarios, comprenderás su contribución a los proyectos nacionales y posteriormente, gracias a los avances en la tecnología, a la reafirmación de las culturas locales. Uno de los temas más importantes donde he dedicado gran parte de mi actividad ha sido el estudio de la novela histórica. En este sentido, uno de las derivaciones que ha adquirido en los últimos años ha trabajado en dos vertientes. Por un lado, la literatura producida por mujeres, particularmente aquella donde ha adquirido un tinte testimonial de la experiencia femenina en el continente latinoamericano con expresiones en diferentes países y además el estudio del cuerpo y sus manifestaciones dentro de la tradición literaria latinoamericana. Imparto asignaturas referente a la hermenéutica del discurso literario, a los seminarios de investigación con los estudiantes que elaboran sus proyectos para titularse y
También desarrollo algunas líneas de investigación junto con la docencia sobre historia social de la cultura escrita, la gestión cultural y el análisis del discurso. Los egresados de la carrera en licenciatura en literatura latinoamericana pueden perfectamente desarrollar labores de docencia, de investigación y de gestión, de divulgación, de extensión. Reciben una muy adecuada preparación para ser luego muy competentes como profesores de literatura, como investigadores del fenómeno literario y como difusores de la cultura. Te esperamos en la licenciatura en literatura latinoamericana.